Quiero invitar al director ejecutivo de KnowHub Chile, Javier Ramírez, que nos va a contar sobre la visión que dio vida a este encuentro, de cómo la innovación dual puede ser mucho más que un concepto, sino que una palanca para el desarrollo tecnológico y productivo del país. Ya, innovación dual, una estrategia país. Ese fue el título de la presentación y fue el título del evento que nosotros utilizamos en Concepción, hace un par de meses atrás. Si hubiésemos sido un poco más asertivos, bonita palabra, ese tendría que haber sido realmente el título. Innovación dual, una estrategia país, porque la verdad no estábamos seguros. Como KnowHub veníamos trabajando en esto hace bastante tiempo y en el camino hemos encontrado una serie de personas y de instituciones que piensan más o menos parecido a nosotros y tienen una visión estratégica común, al menos en algunas cosas. Y hemos ido trabajando en esto, pero la verdad no estábamos seguros. No estábamos seguros de nada. O sea, el momento de la inauguración, el momento similar a este, digamos. Cuando estaba a punto de lanzarse el evento en Concepción, simplemente no sabíamos siquiera si iba a llegar alguien. Un día llovía mucho en Concepción da lo mismo, como cualquier martes, la verdad. Si hubiese sido acá, hubiese sido más problema. Pero no sabíamos si iba a llegar gente. Y tuvimos 2 días completos de personas, lo que ya es un éxito. Más éxito aún es que algunas de las caras que vimos allá las volvamos a ver hoy y veamos caras nuevas. Pero en ese momento no teníamos idea. Lo que teníamos entonces eran muchas preguntas, pocas certezas. No teníamos tantos datos, teníamos algunos indicios y lo que teníamos era un modelo teórico que explicaba o intentaba explicar un poco por qué estábamos haciendo lo que estamos haciendo. Los indicios. Estoy repitiendo un poco rápidamente lo que mostramos en Concepción. ¿Qué es lo que mostramos como indicios? Innovación dual es una tendencia que estamos viendo en el mundo. En ese momento en Concepción lo que hicimos fue mostrar una serie de recortes de prensa. Recortes de prensa que nos permitían mostrar que estaban pasando algunas cosas. Hay un aumento de los presupuestos en defensa a nivel global, pero esos aumentos en defensa o en esos presupuestos son con énfasis en investigación, desarrollo e innovación. Los presupuestos de investigación, desarrollo e innovación también están creciendo, pero con un énfasis en defensa. Estos recortes y estas noticias son incluso antes de la nueva meta de 5% de la OTAN. Ahora, con mayor razón, se refuerzan estas ideas. Y en el mundo de los negocios, especialmente startup, lo que veíamos es una caída en los negocios globales, tanto en el volumen transado como en la cantidad de negocios que están haciendo. La mayoría de las verticales en las que se dividen los diferentes fondos de inversión, a la baja, con una gran excepción, innovación dual. Esto está pasando, entonces. Estos eran los indicios que mostramos y que hemos ido confirmando. Modelo teórico. Aquí vamos a detener un poco más. Partimos del ya clásico y conocido por todo modelo triple hélice, al que agregamos además a la sociedad civil como un cuarto elemento y a la defensa como un elemento aparte. Y el modelo teórico es el siguiente. La interacción de todos estos elementos dentro de una sociedad determinada en un momento determinado depende y genera a la vez, causa y efecto, paradójicamente, de las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de esa sociedad, a la que añadimos además un apoyo político y ciudadano que nos genera el marco de acción completo. A esto nosotros llamamos la frontera de lo posible. Entonces, ¿de qué se trata? Esto repitiendo un poco para los que fueron a Concepción, pero creo que es importante volver a reiterarlo. Pusimos un ejemplo cualquiera. Baterías que duren 100. Da lo mismo. Cuando alguno de las instituciones que están dentro del modelo, dentro de alguno de estos, industria, Estado, toma alguna decisión dentro de su competencia, por ejemplo, Estado va a licitar los diferentes espacios de carga en una autopista basado en electromovilidad. Piensa en baterías, y ese es el dato que tiene, baterías que duran 100. Y en base a eso, calcula lo que tenga que calcular para lanzar esa licitación, la estación de electromovilidad. La industria
ya sea la industria extractiva del litio, pero también todas las empresas que venden partes, repuestos o gran maquinaria, también los que van a postular ciertamente a la licitación, están pensando en baterías que duren 100. Sociedad civil, las familias que van a calcular, que están viendo el auto que van a comprar para la familia, o están calculando cuál va a ser la mejor ruta para llegar a los niños al colegio, también están haciendo ese cálculo en base a que las baterías duran 100. La academia, ya, ahí hay gente pensando en baterías que duren 200, 500 o 1000. La mayor parte de las veces no están pensando en baterías que duren 200, están pensando en los modelos teóricos, el diseño, el desarrollo de nuevos materiales, en la curiosidad científica que quizás los lleve en algún momento a generar baterías que lleven 200. La defensa. Todos estos actores son tomadores de soluciones que ya existen dentro de la frontera de lo posible. En estado normal, como el que vivimos ahora, la defensa y todos esos actores, eso es lo que hacen. Y en el caso de la defensa, asumen un rol aún más conservador. Es decir, si se va a lanzar una licitación, el Estado va a lanzar una licitación y dice, estos son los espacios calculados en base a baterías que duran 100, y llega una startup nueva y dice, oye, pero yo puedo desarrollar una batería que dura 100, entonces no voy a basar una licitación en algo que no sé si va a resultar. En el caso de la defensa, es aún peor, porque van a preguntar, yo necesito adquirir cierta capacidad, baterías que duren 100, llega alguien, como una startup o quizás una empresa más grande, también dice, oye, pero yo podría proveerlos de baterías que duren 200. Ya, ¿y eso quién más lo tiene? No, nadie, si esto lo estoy desarrollando yo ahora. Mejor no. Mejor adquirir algo que ya haya sido desarrollado en otra parte, que se esté utilizando en otra parte, ojalá por décadas, ojalá por otras Fuerzas Armadas, ojalá probado en combate. Eso que es demasiado nuevo e innovador, no estoy seguro, en condiciones normales. Afuera están las baterías que duran 200, afuera de la frontera de lo posible. ¿Qué es lo que pasa en situaciones anormales? Y por situación anormal estoy pensando en situaciones extremas, situaciones donde hay un riesgo existencial para esa sociedad. En ese caso, supongamos la defensa. Imaginemos un conflicto. No es agradable pensar en ello, pero después vemos que hay ejemplos más cercanos. La defensa suele asumir ese rol protagónico y dice, es que necesito baterías que duren 200. Es que no existen, es que van a tener que existir. Porque no hay otra alternativa, sino avanzar para proveerme esas capacidades para que esta sociedad siga existiendo. Y en ese caso, entonces, lo que pasa, liderados por la defensa, es que lo que se amplía es la frontera de lo posible. Y ahora esas baterías, 200 que estaban fuera, están dentro de la frontera de lo posible. No hay que ir a ejemplos tan extremos como una guerra o un conflicto armado. Ya tuvimos un ejemplo específico que sucedió. Cuando tuvimos la pandemia, necesitábamos ventiladores mecánicos. Necesitábamos ventiladores mecánicos hechos aquí porque cada vez que intentábamos comprar en alguna otra parte, cualquier país que tenía un puerto por donde pasaba el ventilador, lo tomaba porque, bueno, lo necesitaba. Casi no los podemos culpar, ni siquiera es piratería, porque, bueno, nosotros hubiésemos hecho lo mismo, yo creo. Necesitábamos desarrollar nuestros ventiladores mecánicos. No teníamos industria que fabricara ventiladores mecánicos. No teníamos los presupuestos. Sin embargo, la sociedad en su conjunto se puso de acuerdo y dijo, vamos a hacerlo porque lo necesitamos. Vamos a generar reconversión industrial, vamos a generar nueva tecnología, y los privados, las instituciones públicas se ponen de acuerdo, ASMAR salió adelante, otras empresas de defensa, las mismas Fuerzas Armadas, hubo capital privado que se invirtió. Y algo fundamental, había apoyo político y ciudadano para hacer eso. Entonces, efectivamente, cuando se invierte platas públicas, uno deja de hacer ciertas cosas para hacer otras. Pero en este caso era evidente que necesitábamos hacer eso. Por tanto, se amplía la frontera de lo posible, no solo porque hay más capacidades científicas, tecnológicas e industriales, sino que también porque hay suficiente apoyo político y ciudadano para poder hacerlo. Más o menos eso es lo que nosotros queremos hacer acá.
Nos damos cuenta de las evidentes sinergias que hay en la interacción entre todos esos actores, pero lo que queremos hacerlo es sin la necesidad de que haya una pandemia o que tengamos algún conflicto. ¿Tenemos alguna idea de cómo avanzar en ello? Un buen proxy de este riesgo existencial son, por ejemplo, los emprendimientos de base científica tecnológica, que son organizaciones que viven permanentemente en riesgo existencial y eso los obliga a ser más creativos, a utilizar mejor los recursos y a avanzar en esta frontera de lo posible. Dije entonces, teníamos algunos indicios, teníamos un modelo teórico, pero teníamos sobre todo preguntas. Estas eran las preguntas que surgieron en el momento del Dual Hub Summit y con el cual lo abrimos. Y dijimos, ¿cómo avanzamos hacia la obtención y mantenimiento de capacidades estratégicas más independientes y autónomas? ¿Cómo aprovechamos las capacidades de la defensa para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país? ¿Cómo convertimos estas capacidades en un motor de crecimiento industrial sofisticado? ¿Cómo logramos el suficiente apoyo político y ciudadano para acometer esta tarea? Esas fueron las preguntas que lanzamos al inicio del primer Dual Hub Summit y que sirvieron de contexto para abrir la conversación. ¿Qué es lo que hicimos? Nos juntamos a conversar. Las conversaciones a veces fueron un poco complejas, a veces no es tan fácil contraponer puntos de vista diferentes, pero fue muy bueno. El resultado lo pusimos en estos pósters que seguramente han visto en las redes sociales, a menos que hayamos caído en spam, porque hemos sido un poco prolíficos al respecto, y son un poco caóticas porque reflejan un poco esa conversación que tuvimos. Mucho. Nos reunimos, conversamos, hubo mucho. ¿Aprendizajes? Algunos. La defensa es una responsabilidad compartida. Habitualmente se asocia defensa, Fuerzas Armadas. A lo más empresas estratégicas de defensa, pero en realidad la defensa es un esfuerzo que tiene que hacer toda la sociedad y lo que tenemos que lograr es generar espacios de colaboración sistemática. Los vocativos, cuando uno habla, hace este tipo de eventos, suelen ser un momento un poco aburrido porque ya, señor subsecretario, señor ministro, señora ministra, y uno va nombrándole diferentes, y habitualmente cuando uno está, no sé, en un evento del ecosistema de ciencia, es ciencia, ANIR, Corfo, si es economía, Corfo, y un par de invitados del otro lado, y si es defensa, los equivalentes. La gracia de los vocativos que ustedes escucharon al comienzo es que hay una mezcla de mucha gente, de muchas instituciones y muchos actores públicos y privados que habitualmente no se juntan a conversar y eso es precisamente lo que queremos lograr, que se junten a conversar. El desarrollo tecnológico es una capacidad estratégica. Acá creo que se requiere una explicación para las personas que no son del mundo de la defensa. Pido disculpas a los expertos porque voy a simplificar un poco en aras de la comprensión, pero habitualmente hay una división entre capacidad estratégica y capacidad de sostenimiento. Capacidad estratégica, piensen, no sé, un buque que nos permite llegar a Isla de Pascua, un avión que nos permite llegar a Isla de Pascua sin repostar entre medio. ¡Wow! Algo que nos permite hacer algo que no podíamos hacer antes. Y las capacidades de sostenimiento son aquellas que permiten que ese avión se mantenga volando y podamos disponibilizar de él cuando lo necesitemos. Cuestiones logística, combustible, el entrenamiento de los pilotos, lo que sea. Dentro de esa distinción tradicional, el desarrollo tecnológico se consideraba una herramienta para obtener esas capacidades. Pero lo que nosotros postulamos más bien es que el desarrollo tecnológico es en sí mismo una capacidad estratégica. Por eso es tan importante que conversemos entre todos, porque ese desarrollo tecnológico no lo van a lograr por sí solas las ramas, ni el ministerio, ni las empresas estratégicas por sí solas. Necesitamos que colaboren otros actores del ecosistema de ciencia. El rol de las políticas públicas es fundamental. Se necesita incentivar la entrada de privados, pero ciertamente si estamos hablando de defensa, es fundamental que entre la defensa. La defensa, como actividad, es una de aquellas cosas que si el Estado no la tiene y no la lidera, el Estado no tiene sentido. Es como impartir justicia. Hay un Estado que tiene privatizado impartir justicia, en realidad no es un Estado. Lo mismo pasa con la defensa.
Pero eso no significa que se excluyan a los privados, muy por el contrario, hay que incentivar su entrada y participación. Y no estamos solos, no estamos tan locos como pensábamos al comienzo, o como teníamos la duda al comienzo del primer Dual Hub Summit. Con esa idea de que quizás no llega nadie, que quizás no había nadie pensando lo mismo, pero sí, hay otras personas, hay otras instituciones pensando lo mismo, y hay una experiencia comparada. Por eso tenemos un par de speakers hoy de Estados Unidos y de España, que nos van a permitir entender un poco cómo se está haciendo en otras partes. Oh, se me pasó el plazo. Termino. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Innovación dual, una oportunidad de desarrollo. En base a todo lo anterior y todas esas conclusiones, es el verdadero título de este evento. Innovación dual es una oportunidad de desarrollo, y ahora sin signos de interrogación. Pero siguen las preguntas. Y estas son las preguntas que esperamos nosotros que sirvan de contexto para esta conversación y los próximos encuentros que tenemos. ¿Cuál es efectivamente esa experiencia de otros países? ¿Cuál es el rol específico que le cabe a la política pública? ¿Qué condiciones estructurales se necesitan para aprovechar los beneficios de la innovación dual? Y la última pregunta, que me sirve para la reflexión final. ¿Cómo inspiramos e involucramos a sectores no tradicionalmente ligados a la defensa? Les mencioné que nosotros llevamos haciendo esto un cierto tiempo ya. Y cada vez que hemos intentado o hemos logrado hacer estos proyectos o eventos en conjunto, encontramos que hay muchas diferencias culturales entre ambos mundos. El mundo de la defensa, el sector público, la academia, el mundo de los startups, el mundo de la inversión. Pero no nos podemos quedar ciertamente en lo que nos separa, sino que más bien tenemos que concentrarnos en aquello que nos une. Y hay puntos en comunión muy fuertes. Voy a referirme solamente a dos. Hay uno que parece que es más bien operativo, pero que en realidad tiene un peso importante. Los plazos. La defensa planifica con décadas de anticipación. Cuando uno habla en la academia, una de las quejas típicas es el financiamiento de los proyectos. Y ciertamente, mi equipo de investigación dice, pero no me puede dar financiamiento de un año si yo estoy tratando de encontrar la cura del cáncer. 3 años, no, tampoco. Necesitamos financiamiento de largo plazo, y eso se ha hecho. Hay políticas públicas que financian centros tecnológicos por 10 años y renovables. Pero claro, cuando uno lo mira de afuera y dice, claro, o sea, ¿quién no quiere tener 10 años de trabajo asegurado con un sueldo, no? Pero eso es visto de afuera. Cuando uno lo ve más en detalle, se da cuenta de otra cosa, y eso es este punto en común que tiene la defensa con el mundo del ecosistema. Esos equipos de investigación no están pensando realmente en mantener un sueldo seguro por 10 años. Si ese equipo de investigación, el director del proyecto, se pasó par de noches en el laboratorio, hartas noches en el laboratorio, si se perdió cumpleaños de hijos, quizás un par de matrimonios que no resultaron, no lo hace para asegurarse un sueldo. Lo está haciendo porque tiene otra idea, porque lo que quiere es algo más. Hay algo ahí de fondo y está dispuesto a soportar un montón de penurias para lograr ese algo más. En esos equipos de investigación hay un sentido de misión, de que están haciendo algo porque es importante hacer ese algo. Y aguantan esas penurias, y si piden 10 años de financiamiento no es solamente para asegurarse ese sueldo, es porque es lo que necesitan para lograr ese. Y ese sentimiento, esa sensación, sentido de misión, es algo que se comparte y creo que comparten todos los que están presentes en este momento en esta sala. Bienvenidos nuevamente al segundo Dual Hub Summit y espero que tengamos una conversación fructífera. Gracias.